Hola, ¿qué tal? Esto es Levántate, Resplandece y estamos en este nuevo episodio llamado Las alarmas de Dios o los tonos de alarma de Dios. Quiero hacer esta como pequeña metáfora en el que, bueno, mira, no sé, tú tienes tu tono de alarma en tu celular, en algún despertador y normalmente pues sabemos que lo ponemos porque pues a algunos nos cuesta trabajo despertar, ¿no? Algunos ya con la rutina, con los hábitos también, ¿verdad? Ya te levantas, te despiertas y ya casi normalmente a cierta hora. Pero pues, a veces necesitamos y tenemos la ayuda de un despertador y del celular, ya sea, te digo, del celular, de un despertador, ponemos una alarma, ponemos un sonido, un tono de alarma para que nos mantenga, para que nos despierte. No sé si tú eres como algunos que conozco aquí en mi casa, que, mira, a veces nos cuesta trabajo levantarnos, sabemos que nos cuesta trabajo, entonces ponemos alarma casi cada 5, cada 10 minutos y ponemos una alarma a cierta hora y luego pasan 10 minutos y ponemos otra alarma a esa hora y pasan otros 10, 5 minutos y otra alarma. ¿Por qué? Porque normalmente nos suena la alarma y ¿qué haces? Adormilado, apagas la alarma, ¿no? Y pues ahí nos ha pasado que nos quedamos, nos vamos de paso, así que, bueno, si la primera ya no le hice caso, voy a hacerle caso a la segunda alarma, voy a hacerle caso a la tercera alarma, así que normalmente pues por eso lo hacemos. Y esto lo quiero trasladar bueno, pues a la vida espiritual, ¿no? Pero quiero hablar un poquito de dormir. A todos nos gusta dormir, yo sé, aunque a algunos les cuesta trabajo dormir, y hay momentos que nos cuesta trabajo a algunos, ¿no? Pero dormir es crucial para la salud, ayuda a mantenernos concentrados y alertas. Bueno, también dormir recarga y recupera al cuerpo de las cargadas de la energía gastada y de las fatigas diarias. Entonces reduce el riesgo de padecer enfermedades. Dormir bien reduce el riesgo de padecer enfermedades, nota, ¿ok? Pero entre dormir bien, una dieta equilibrada y ejercicio regular se puede mantener una buena salud, ¿no? Entonces, para mantener una buena salud se necesitan tres elementos. ¿Qué cosa? Dormir bien, dieta equilibrada y ejercicio regular. Y aquí viene el gran pero, las personas que duermen más de 10 horas, o sea, que duermen más de lo necesario, más de lo que tu cuerpo ya necesita al día, bueno, pues tienen la tendencia a empeorar su salud, al igual que las personas que duermen poco o casi nada. Es en serio. Estudios lo han comprobado que pues las personas que duermen más horas al día, bueno, tienen la tendencia pues a tener un peor estado de salud que las que duermen 6 a 8 horas. Así que dormir demasiado, créemelo, dormir demasiado puede ser tan perjudicial como dormir muy poco. Necesitamos aprender a descansar, a dormir, ¿no? Tanto dormir demasiado como dormir casi nada son igual de perjudiciales. Y esto sucede también en la vida espiritual. Sucede que, mucha actividad, mucha actividad, mucha actividad, y estás actividad, sin nada de reposo y de descanso, te va a tronar, como también un demasiado, y este es el tema de hoy, un demasiado aletargado, sueño, fatiga, y esto nos lleva a peligros también en nuestra vida espiritual. Así que hablemos de esto. Hablemos de los tonos de alarma de Dios, los tonos de alarma que Dios usa, ¿no? El peligro del sueño espiritual, bueno, pues vamos a hablar del sueño espiritual y quiero referirme a un sueño espiritual. Nuestro pasaje de hoy es Romanos capítulo 13, Romanos 13, 11, en adelante dice, y hagan todo esto conociendo el tiempo. Noten lo que dice, que es ya hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día
y no en orgías y borracheras, sino en promiscuidad sexual y lujurias, como no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Pero nota lo que está diciendo el primer versículo. Y hagan todo esto, todo lo que nos habla los primeros capítulos de Romanos, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, ¿no? Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. La noche está avanzada. La noche está muy avanzada y el día está cerca. ¿Sabes una cosa? Y esto es algo muy importante. Los despertadores de Dios son buenos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dormimos espiritualmente hablando, y sabes una cosa, va a suceder como aquellas vírgenes que estaban esperando al novio con las lámparas, no estaban preparadas, y entonces pues estaban dormidas, después despiertan y hey, ya viene el novio. 5 estaban listas, pum, se van, y las otras 5, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, nos falta aceite para las lámparas, ¿no? Y pues van a conseguir, ya se fue. Se les perdió la oportunidad, ¿no? Por no estar atentas. Así que esto quiero hacerlo porque también en nosotros hablo de sueño espiritual como el desinterés o descuido de nosotros ante nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual. Todo comienza con una pequeña distracción que irrumpe nuestra concentración, nuestro amor y devoción a Dios, y despierta curiosidad e interés por algo que satisface nuestros apetitos por solo un momento, por solo un instante. Ahora, eh, esto también lo voy a mencionar. Voy a leer algo que menciona Johnny Hunt en un libro llamado Derribando Fortalezas. Si no lo has leído, léelo, por favor, léelo, búscalo, consíguelo. Está está súper padre para que lo puedas leer, para que puedas ayudarte, y a veces en las luchas que tenemos internas dentro de nosotros, este libro va a ser, que está dirigido para varones en particular, pero este libro te va a ayudar a ti hombre, a ti mujer, como familias también nos va a ayudar mucho. Así que bueno, hablo acerca de esto y cito: mientras todos nos sentimos atraídos a cualquier cantidad de cosas, y muchas de ellas son buenas y naturales, los problemas surgen cuando nos dejamos tentar por las atracciones que hacen daño a nuestras almas, lastiman nuestras familias y perjudican nuestra relación con Dios. ¿Sabes una cosa? Y él habla mucho acerca de esto, y habla como, el tema es que muchas veces hace una pequeña distinción entre distracciones y atracciones, y hay cosas que distraen nuestra atención, que nos distraen nuestro enfoque, que nos distraen de nuestra devoción a Dios, y poco a poco más van avanzando, y estas distracciones se convierten en atracciones, al punto es que se hace algo muy más fuerte. En el punto es que esa atracción habla de un movimiento activo hacia algo que ya está capturando nuestro interés, y tarde o temprano nos lleva a olvidarnos o descuidar nuestra devoción por Dios. Hace hace esta mención, ¿verdad? Este pastor Johnny Hunt, autor de este libro, y me gusta porque menciona que a lo largo de la vida él ha visto algunas atracciones que a menudo convierten en fortalezas del enemigo, cosas que nosotros dejamos pasar. Y bueno, pues la mayoría, dice él, la mayoría de las veces nuestra propia indulgencia, nuestro propio sueño espiritual nos lleva a permitir que alguna atracción nos desvíe de nuestra devoción pura a Dios, ¿no? Y él menciona por cosas como, por ejemplo, a lo largo de su experiencia como pastor, menciona, por ejemplo, ha visto que una profesión más importante se convierte en una atracción que nos desvía de la devoción a Dios, la insatisfacción en el alma también, una debilidad personal específica se convierte en una atracción que luego después una fortaleza, eh, el dinero, deseo de tener más, mejor dinero, comodidad, ¿no? El orgullo, el poder, el sexo, la influencia empresarial, laboral, la influencia que tú quieras dar, los títulos,
los nombramientos, los logros, la notoriedad. Bueno, esto y muchas otras cosas más que podemos hablar de distracciones, de cosas, y bueno, haciendo uso de nuestra alegoría, de estas cosas que nos duermen, que nos hacen soñar, que nos hacen irnos de más, ¿no? O sea, estás dormido y te vas de más, hasta roncas, en ese aspecto, ¿no? Porque hay cosas que distraen nuestra atención, que nos envuelven y que nos hacen dormir espiritualmente y nos hacen caer en este sueño profundo. Y el problema es que este sueño profundo es peligroso. ¿Por qué? Porque las advertencias de la Biblia dicen, por ejemplo, en Proverbios 24, 33 al 34, nos habla de que poco a poco el poco sueño, el mucho sueño, el mucho descansar, este sueño que hay, ese descuido que hay en nuestras vidas, tarde o temprano va a traer la ruina en tu vida y en mi vida. Y sabes una cosa, no nos damos cuenta, pero muchas de las ruinas, muchos de los momentos difíciles en nuestra vida, muchos de los fracasos nosotros, simplemente no nos dimos cuenta cómo vinieron, porque fue poco a poco. Pequeños descuidos, pequeños dormitares, es como cuando a veces pequeños cabeceos y empiezas y se te va y te vas en el sueño. Ahora, entonces, cuando tú y yo nos vamos, cuando tú y yo nos dormimos, vamos a ponerlo así, cuando tú y yo dejamos que estas atracciones, incluso nuestras debilidades, incluso nuestros problemas, incluso muchas de nuestros deseos, anhelos y temores, y temores a perder ciertas cosas, a perder comodidad, a perder el temor a la falta de aprobación, la búsqueda de cariño, la búsqueda de sentirse amado, la búsqueda de sentir, bueno, hablamos de todas estas atracciones que nos adormecen y nos separan de nuestra devoción a Dios. Tiene que llegar Dios, nos ve dormidos, nos ve roncando, nos dice, oye, hijo, ya es hora. Es como cuando yo voy con mis hijas, ¿no? Y, hey, ya, levántense, ya es hora de levantarnos. Y entonces aquí voy a hablar de los tonos de alarma de Dios para despertarnos, porque Dios usa ciertos tonos de alarma para despertarnos. Dios en su amor nos despierta del sueño y vamos a hablar de estos 5 tonos de alarma, de estos 5 despertadores, de estas 5 alarmas. Y la primera, Dios usa su palabra, simplemente, simple como eso. Dios usa su palabra. En Hebreos 4:12 dice que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos que llega hasta lo más interno de nuestro corazón, lo más interno de nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, porque no hay cosa creada, dice en el versículo 13, no hay cosa creada y oculta que no haya de ser manifiesta, que no se haya de poner descubierto ante los ojos de aquel al cual vamos a dar cuentas. Y sabes una cosa, esto es su palabra, el primer despertador, lo primero que Dios usa para levantarnos, para despertarnos. Ese tono de alarma, la primera es su palabra. Dios nos ha hablado una y otra vez a través de su palabra. Y sabes una cosa, eso es lo terrible de nosotros, que Dios nos habla una y otra vez. Dice en Hebreos también, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a su pueblo por los profetas, usando su palabra, manda a todos los hombres que se arrepientan. Uno de esos tonos de alarma es su palabra. El problema es que hay ocasiones que no atendemos esa alarma. La apagamos, ¿no? Estamos medios dormidos y estiramos la mano para apagar el celular. Y entonces apagamos la palabra. Dejamos de pasar tiempo con él. Y entonces Dios tiene que usar otro tono de alarma. ¿No cuál otro tono de alarma? Pues las consecuencias de nuestras decisiones, porque dejamos de tomar en cuenta a Dios y empezamos a tomar en cuenta nuestros deseos, buscamos esas distracciones que se convierten en atracciones en nuestra vida y que nos desvían de nuestra devoción a Dios, sean cosas buenas, pero que nos desvían de nuestra devoción a Dios. Entonces nuestro corazón empezamos a tomar decisiones en base a la búsqueda de satisfacer necesidades, satisfacer deseos o evitar
temores en nuestra vida, y entonces esas consecuencias, recuerda Lucas capítulo 15, versículos 14 al 19, y está el hijo pródigo, y deseando, y entonces yo quiero toda mi herencia, papá, dámela de antemano, me voy, se va el hijo pródigo, gasta todo lo que tiene, ¿y qué pasa? ¿Recuerdas? Hay un hambre, él se queda sin trabajo, sin dinero, bueno, sin dinero, busca un trabajo, los cerdos, y estando ahí, diciendo, en la casa de mi padre, los jornaleros comen mejor que yo ahorita, y yo aquí estoy mendigando. ¿No te has preguntado qué estoy haciendo yo aquí? ¿Y qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Cómo llegué aquí? ¿Te has preguntado un momento así? ¿Cómo es que yo llegué aquí? ¿Sabes? Es que es las consecuencias de nuestras decisiones por no tomar en cuenta a Dios y por tomar más en cuenta nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros temores, la búsqueda de lo que hay en su corazón, nos ha llevado poco a poco a desviarnos del objetivo y entonces vienen consecuencias. Pero a veces estamos bien, tenemos un sueño muy pesado y a veces ni siquiera las consecuencias nos despiertan, ¿no? Así que entonces Dios tiene que usar otros despertadores. ¿Y cuál otro despertador? Oseas 11:4. Oseas 11:4 hay este pasaje cuando lo leí, cuando viene en algún momento, hace años, y que me cayó el 20 este capítulo, me encantó. Oseas 11:4 y me quebró, ¿no? Igual. eh, voy a leer versículo 1. Dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más lo llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, aunque el pueblo de Israel se desviaba de Dios, dice, sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín y yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los atraje, con lazos de amor fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas, me incliné y les di de comer. ¿Sabes? Este cuadro tan padre, tan maravilloso de un Dios que está diciendo, como un padre diciendo, yo enseñé a andar a mi hijo. Yo le ayudé a caminar, a dar sus primeros pasos y no me escucharon y me rechazaron. Y luego dice, entonces usé otro método, con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. Él usa a otras personas para atraerte a Él mismo, para despertarte el ánimo, el amor, el cariño, esas cuerdas humanas que Dios usa. ¿Para qué? Para traernos nuevamente a Él, para despertarnos de ese sueño. Y bueno, pues Dios tiene que usar ese despertador, esas cuerdas humanas, esas personas que están orando por ti, que están mostrando gracia, mostrando misericordia, mostrando amor hacia tu vida, siendo generosos a ti y también animándote, exhortándote, amonestándote cuando se tiene que hacer, estirándote a crecer, a mejorar, empujándote a seguir adelante. ¿Sabes? Dios usa ese despertador en nuestras vidas como esas cuerdas humanas. Entonces ahí tiene que usar ese despertador. Pero sucede también que sigues dormido, sigues roncando en tu quinto sueño. Y bueno, pues Dios ha usado su palabra, Dios ha usado consecuencias, Dios ha usado a otras personas a tu alrededor para despertarte. No despiertas. Y sabes qué? Que hay ocasiones en las que Dios usa un método, un despertador medio extraño. Este es el despertador, el tono de alarma de una vida vacía y sin sentido. En Eclesiastés capítulo 2 está Salomón escribiendo Eclesiastés y expresa
expresa abiertamente y claramente cómo es que él se sentía en un momento en el que decía, es que yo busqué la felicidad y yo busqué sentirme bien y yo busqué esto en todo lo que tú y yo podamos imaginar, en riquezas, en logros, en estudios, en preparación, en poder, en influencia, en mujeres, en placer, en sexo, en todo esto, todo lo que tú y yo podamos pensar, decir, híjole, ¿cómo quisiera yo? Salomón lo tuvo. Y uno dijera, no, ojalá quisiera tener y me sacara la lotería o quisiera estar haciendo esto, haciendo aquello. ¿Sabes una cosa? Salomón, lo que se le ocurrió, lo hizo. Y aún así, él termina diciendo vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Para qué? ¿Para qué hice todo esto? Y busqué aquí, y busqué allá, y busqué, y dice, y encontré que nada de esto me llena, dijo Salomón. Y entonces dice, pues ¿para qué sirve todo esto? Dice el capítulo 2, versículo 22, pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo del sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa y ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad, dice Salomón. Así que cuando llega un momento de una vida vacía y sin sentido, un momento en el que tu vida se siente vacía, tal vez no es consecuencias duras y difíciles de malas decisiones. Tal vez incluso puedes estar en la cima de algo donde todas las personas quisieran estar ahí y que fueras el objeto de decir, ¿cómo me gustaría llegar a ser como él? Estar ahí en esa cima y poder lograr y tener eso y que tú estés allá arriba y diciendo, todo esto se siente tan vacío, tan solo, sin sentido, que no tiene caso estar aquí. No valió la pena todo lo que sacrifiqué y me esforcé por estar aquí. Ha habido a lo largo de la historia, ha habido muchos artistas, gente famosa, gente que ha logrado cosas que tú y yo deseamos tener, lograr, y que han llegado a esa misma conclusión, a la misma conclusión de Salomón. ¿Y todo esto para qué? ¿De qué me sirve si no me está llenando mi vida? Así que ese es un despertador, ese es un tono de alarma muy interesante de parte de Dios, porque Dios permite esa pérdida de gozo, esa pérdida de placer, esa pérdida de satisfacción, esa pérdida de paz en tu alma para voltear a ver a Dios, para despertar y decir, oye, estoy perdiendo el tiempo, me ha estado durmiendo, esto me ha estado adormilando toda mi vida, ¿no? Y sí, Dios también tiene que usar crisis y pérdidas significativas en la vida. En Jueces, uno de los ejemplos claros está en el libro de Jueces. Todo el libro de Jueces es como un ejemplo de esas crisis y pérdidas significativas. Y entonces está Jueces, mencionando, por ejemplo, un caso en particular, Jueces capítulo 6, están los madianitas y en el llamamiento de Gedeón. Y entonces están los madianitas. ¿Y sabes qué hacían los madianitas venía la siembra, la temporada de siembra y cosecha? Dice versículo 3, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los medianitas venían y con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos, acababan enfrente de ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobreciendo Israel en gran manera por causa de Madián y de los israelitas. Y los israelitas, dice, clamaron al Señor. Ahí despertaron. Es decir, o sea, Dios tiene que permitir crisis y pérdidas significativas en nuestras vidas porque estamos tú y yo dormidos, estamos dormidos en nuestro vaivén de todos los días, estamos dormidos en nuestra rutina de todos los días, en el hábito de todos los días, nos levantamos y vamos y trabajamos y tenemos que hacer esto y hacemos aquello, regresamos, comemos, regresamos a la casa, descansamos cansados, dormimos y otra vez al día siguiente y estamos tan envueltos en esta rutina de todos los días y no volteamos a ver. Estamos tan dormidos en esto que Dios tiene que frenarnos, es decir, despertarnos
que tiene que venir una crisis en la vida, tiene que haber pérdidas significativas para despertarnos. ¿Cuántos no han despertado a través de una crisis? ¿Cuántos no han despertado a través de una pérdida significativa? Y decir, Señor, aquí estoy, perdóname. Me he desviado mucho, he estado dormido por mucho tiempo espiritualmente hablando. He estado muy distraído, he estado dormido totalmente. Así que Dios usa su palabra para despertarte. Te habla. Por eso es importante pasar tiempo con Dios, escucharla, porque es uno de los despertadores de Dios, una de las cosas que Dios usa. Pero también puede usar las consecuencias de tus decisiones. Y entonces Dios usa que dices, ¿cómo llegué aquí? ¿En qué lidio me metí, verdad? Pero también usa el amor, usa el interés, el apoyo de otras personas para atraerte a Él mismo. Llega un momento en que usa una vida vacía, sin sentido, llegar al tope y decir, ¿qué es esto? No me sabe, no me saborea esto. O llegar a tener crisis y pérdidas significativas para poder despertar y que tú despiertes y dices, Señor, es cierto, me he desviado de mi devoción hacia ti. Así que mi llamado es, ¿recuerdas las dos cosas? Levántate y resplandece. Levántate, te voy a dar una patada en el trasero, ¿sí? Y resplandece, te voy a dar un abrazo y una palmada también, ¿sí? Recuerda que estas son como las dos directrices, ¿no? Levántate, resplandece, levántate, sí te tengo que dar un empujoncito, sí te tengo que dar un sapecito a veces, y resplandece un fuerte abrazo y palabras de ánimo y de esperanza en el Señor. No, así que levántate, ya es hora de despertar del sueño, ya es hora de que despiertes, ya es hora de que despertemos del sueño en el que hemos estado durmiendo, espiritualmente hablando. De darnos cuenta y reconocer aquellas distracciones que nos han convertido y se han convertido en atracciones y que nos han desviado de nuestra devoción a Dios y nos han mantenido dormidos, aletargados espiritualmente hablando. Despierta ya, levántate ya, levántate y resplandece. Renueva tu fe en Dios. Esto implica regresar continuamente a Dios. Esto implica convertirnos a Él constantemente. Y constantemente me refiero a todos los días. Dios quiere bendecirte. Y algo que también menciono de este libro de Derribando Fortalezas, de Johnny Hunt, dice que Dios quiere bendecirte en todas las maneras posibles. Y no puede hacerlo a menos que tenga todas las áreas de tu vida. Y es importante. Dios quiere bendecirte en todas las maneras posibles, pero no lo va a hacer si no le das todas las áreas de tu vida. Resplandece, renovemos nuestra fe en Él, despertemos y aprovechemos esos despertadores, esas alarmas de Dios que Dios usa para ir a Él, para enfocarnos en Él, para que nuestra devoción por Él no se desvíe. ¿Sale? Levántate, resplandece. Ya es hora de despertar del sueño. Que Dios te bendiga.